Hola, hoy vamos a trabajar el taller número 3 de Física 2. Nuestro grupo es María Barragán, John Barrera, Alejandra Hernández, Juan Muñoz y Julián Roballo. Listo, entonces ejercicio número 11 del capítulo 27. Nos dice que un alambre de aluminio que tiene un área de sección transversal de 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados lleva una corriente de 5 amperios. Nos pide hallar la velocidad de derive en los electrones en el cable. La densidad del aluminio es 2,70 gramos sobre centímetros cúbicos y nos dice que asuma que cada átomo suple a un electrón conductor. Teniendo esa última claridad, tenemos que... Listo. Entonces, antes de trabajar el ejercicio, miremos un poco de a qué nos referimos con esta notación. I mayúscula va a ser corriente eléctrica, la vamos a conocer como corriente eléctrica. N va a ser el número de electrones de carga móvil por unidad de volumen. B sub D va a ser la velocidad de derive y A mayúscula va a ser el área de sector transversal. Entonces tenemos que B sub D, o sea la velocidad de derive, va a ser igual a I sobre N por Q por A. Por lo tanto, Q va a ser igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. N va a ser igual a ρ por N sub A sobre M. Y aquí nos aparece nueva notación. Entonces definamos esa nueva notación como ρ va a ser la densidad del material, N sub A va a ser el número de Avogadro y M mayúscula va a ser la masa molar. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación de arribita, donde tenemos que N es igual a ρ por N sub A sobre M, tenemos que N va a ser igual a 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos por 10 a la 6 centímetros cúbicos sobre 1 metros cúbicos por 6,02 por 10 a la 23 átomos por aluminio sobre mol, y todo eso sobre 27 gramos sobre mol, dándonos como resultado 6,2 por 10 a la 28 átomos de aluminio sobre metros cúbicos. Listo, entonces ya tenemos todo para solucionar la pregunta que nos hacían en el enunciado. Halla la velocidad de deriva. Por lo tanto, tenemos que la velocidad de deriva va a ser igual a 5 sobre 6.02 por 10 a la 28 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por A, que es el área del sector transversal, que sería 4 por 10 a la menos 6. Eso va a ser igual a 1.3 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos, y eso va a ser igual a 0.13 milímetros sobre segundos. Nos hacemos una pregunta: ¿cuáles son las unidades de la velocidad de deriva? Entonces tenemos que la velocidad de deriva, sus unidades van a ser el área del sector transversal por los metros cúbicos sobre coulombs por metros cuadrados. Metros cúbicos con metros cuadrados se cancelan, dándonos como resultado A por M sobre coulombs, a lo que A va a ser igual a los coulombs sobre segundos. Por lo tanto, A por M sobre coulombs va a ser igual a coulombs por metros sobre coulombs sobre segundos. Coulombs con coulombs se van y quedan metros sobre segundos. Entonces las unidades de la velocidad deriva van a ser metros sobre segundos. Entonces miremos la ilustración o la figura del circuito RC propuesto. Tenemos que nada, tenemos el capacitador en serie con su respectivo resistor, el switch y la batería. En el ítem B tenemos el diagrama del circuito que representa el sistema en T menor que 0, y esto va a ocurrir cuando el switch no se ha cerrado, antes de que el switch se cierre. Y en el C vamos a tener el diagrama del circuito en el tiempo T mayor que 0, luego el que el switch ha sido cerrado. Entonces vamos a ver el flujo de la corriente. Listo, entonces en el ítem A del ejercicio 1 del capítulo 28 nos pedían el tiempo propio del circuito tau. Entonces tau va a ser igual al resistor del condensador, va a ser igual a 1 mega ohmios por 5 microfaradios, y eso va a ser igual a 1 por 10 a la 6 ohmios
por 5 por 10 a la menos 6 faradios y eso va a ser igual a 5 segundos. Entonces, el tiempo propio del circuito en tau va a ser 5 segundos. Ahora, nos piden la carga máxima del circuito y eso va a ser igual al voltaje de la fuente por la capacidad eléctrica del condensador. Y eso es igual a 5 microfaradios por 30 voltios y eso va a ser igual a 5 por 10 a la menos 6 faradios por 30 voltios, a lo que es equivalente a 1.5 por 10 a la menos 4 coulombs y eso es igual a 150 microcoulombs. Ahora, en el ítem C, que nos pedían la corriente en el resistor luego de 10 segundos de haber cerrado el switch, entonces para hallar la corriente del resistor es necesario conocer el voltaje del resistor en ese tiempo que nos habían dicho, que es 10 segundos, el cual se puede obtener de la siguiente relación. B sub R más B sub C es igual a E, y B sub R va a ser igual a E menos B sub C. Entonces definamos un poco la notación que utilizamos acá. B sub R lo vamos a conocer como el voltaje del resistor, B sub C como el voltaje del condensador y E como el voltaje de la fuente o de la batería. El voltaje del condensador lo vamos a hacer en función del tiempo, lo cual se va a obtener una relación de B sub C en función del tiempo. Entonces la carga en ese tiempo sobre los coulombs, donde Q de T, perdón, va a ser igual al voltaje de la fuente por el condensador y todo eso factor de 1 menos E a la menos T sobre tau. Entonces reemplazando tenemos que... Listo, entonces el voltaje del condensador en función del tiempo va a ser igual a la carga en función del tiempo sobre la capacidad eléctrica del condensador. Y eso va a equivaler al voltaje de la fuente por la capacidad eléctrica del condensador por 1 menos E, eso ha elevado a la T sobre tau, sobre la capacidad eléctrica del condensador. Y eso va a ser igual al voltaje de la fuente por 1 menos E a la T sobre tau. Entonces el voltaje del condensador en función del tiempo va a ser 30 voltios por 1 menos E a la menos 2 y eso va a ser igual a 25.9 voltios. Entonces, ya tenemos el voltaje del resistor luego de los 10 segundos de haber cerrado el switch. Entonces esto nos quedará como, ya habíamos visto que el voltaje del resistor era igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del condensador. Entonces haciendo una pequeña sustitución tenemos que el voltaje del resistor va a ser igual a 30 voltios menos 25.9 voltios, a lo que es igual a 4.06 voltios. Y finalmente tenemos que la corriente eléctrica va a ser el voltaje del resistor sobre la resistencia, que es igual a 4.06 voltios sobre 1 por 10 a la 6 ohmios, a lo que es igual a 4.06 por 10 a la menos 6 amperios, y eso es igual a 4.06 microamperios. Listo, muchas gracias. Así hemos finalizado el taller número 3 del curso académico Física 2. Muchísimas gracias.